Muy bien. Pues buenas noches a todos los que están aquí en esta sala de Zoom y los que nos están viendo por Facebook y los que vean posteriormente este video del diálogo constituyente número 41, ya en este día 16 de febrero de 2022. Y saludo con mucho cariño a mi compañera de conducción de todos estos programas de diálogos constituyentes, Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Bien, gracias. Pues también a la expectativa es un tema muy interesante. Justo hace ratito comentábamos que tal vez esto no hubiera sido tan fácil si no tuviéramos los medios de comunicación que tenemos y ahora nos tocan las comunicaciones. Entonces, pues un punto muy importante para nosotros, pues estos 3 años que hemos pasado de encierro, pudiendo Claro. hacer muchas cosas, ¿sí? Sí, las Y comunicaciones, imagínate. Sí, ahorita con la pandemia, pues las comunicaciones todavía son más relevantes. Esperemos que ya pronto podamos reunirnos también de manera presencial, pero también estos espacios de todas maneras siguen siendo y seguirán siendo muy relevantes. yo creo que Bueno, hay provecho. sí, para tocar este tema, estamos ya en el capítulo 3 del título sexto del proyecto constitucional, página 92. Hoy vamos a revisar los artículos 129 a 134. No son muchos, son 6 artículos los que vamos a revisar, pero bastante estratégicos. Y tenemos 3 invitados especiales para este tema de comunicaciones. Está el compañero Javier Silva desde Nayarit. Está nuestro compañero Javier Armas, que es encargado de mucho de las comunicaciones del CNPM, y está también un compañero que pues ya sabemos que tiene muchísima experiencia en todos estos temas, que es el ingeniero Paulino Solano, ¿verdad? Antes de hacer una introducción al tema que vamos a ver de comunicaciones y mencionar algunos de los artículos que vamos a revisar, me comunicó el compañero Javier Silva que tuvo un incidente ahí en Nayarit. Entonces quisiera darle un espacio no muy largo porque vamos a tocar este tema de las comunicaciones, pero sí me parece importante que quienes ven este diálogo constituyente pues se enteren de algo que acaba de ocurrir ahí en Nayarit. ¿Podrías comentarnos, por favor, Javier Silva desde Nayarit? Sí, con gusto, muchas gracias. Saludos a todos. Estoy aquí por el gran interés que representa para mí participar en este diálogo constituyente como una herramienta de comunicación. Y bueno, le comentaba a mi compañero Marcos que el día de ayer fui detenido por la policía de manera abrupta. Fui secuestrado, llevado a los separos por la policía municipal, acusado de ser un drogadicto peligroso y delincuente criminal, prácticamente enfrente de mi escuela. Entonces, eh, ya afortunadamente pues hubo personas que intervinieron y me tuvieron que liberar. Intervino la Comisión de Derechos Humanos, han sido muy amables y bueno, pues es algo que no nos esperábamos. Fue un acto que realizó la presidenta municipal, Romina Chan Aguilar. Es una persona que se está conduciendo de una manera bastante, pues, increíble, para no decir que inmoral, ¿no? Porque es de Morena, nosotros colaboramos en el proceso para apoyarla en su candidatura y esperábamos pues un cambio al menos de mentalidad, ¿no? En el propósito sobre todo del combate a la corrupción. Debo decirles que aquí estoy haciendo varios procesos que tienen que ver con el patrimonio histórico de la nación y soy custodio de varios bienes patrimoniales que tengo en posesión pacífica de buena fe con declaración pública para su expropiación desde hace más de 5 años. Y bueno, eso genera también ciertos intereses. Ya se aprobó la Escuela de Bellas Artes para el municipio, va a ser sede en esa instalación, que es la Casa Maesterrena, es una casa histórica. Entonces, hubo alguien ahí que abusó de sus facultades en la presidencia municipal. La policía pues realmente no son nuevos, acaban de entrar, no me conocían. Y bueno, se sorprendieron y se asustaron también al ver el error que habían cometido, porque pues es algo terrible que a cualquier persona la puedan detener de esa manera sin siquiera
pues preguntarle quién es, ¿no? Al menos identificarse, presentar orden de aprehensión de existir, porque debe haber una orden de aprehensión para detener a un criminal, ¿no? Y al menos debe haber elementos de flagrancia para comisión de delitos que justifiquen una detención tan violenta. Y bueno, pues me tuvieron aislado 24 horas, no me dieron comunicación, no respetaron el debido proceso, no me permitieron hablar un abogado. Y bueno, pues uno de los policías escondidas ahí contactó rápido al sector salud porque tengo mi médico de cabecera y mi especialista por mi condición de autismo, que gracias a Dios pues estoy superando muy rápido. Y bueno, eso me condiciona de alguna manera, sobre todo ante ciertos procesos judiciales, por mi grado de imputabilidad. Y bueno, pues sí fue muy desagradable. No estoy lesionado, pero sí estoy lastimado del cuerpo y sobre todo más lastimado moralmente, porque no psicológicamente, de que no te esperas que suceden ese tipo de cosas. Y la intención es acallarme, o sea, de que estaba haciendo denuncias a este nuevo gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro, que bueno, en lo personal yo, el señor, lo he sentido muy humano, muy comprensivo, sobre todo con la tesis que estoy presentando en el tratamiento de espectro autista para, sobre todo, niños, porque él tiene 2 nietos autistas, entonces traigo la encomienda del señor de terminar un proceso de protocolo para instalar una clínica de tratamientos para educación especial, y ya lo logramos. Y entonces, por ahí, en un futuro podríamos hablar sobre ese tema, y pues nada, estamos bien, gracias a Dios, aquí estamos firmes. Yo ofrezco una disculpa porque no tuve tiempo de prepararme como a mí me hubiera gustado para la revisión de los artículos, pero quiero hacer una intervención breve sobre al menos 4 temas sobre comunicación. Entonces aquí estamos, vamos a levantar las denuncias correspondientes y que sirva de experiencia, ¿no? De que de repente sí es importante estar preparado para ese tipo de cosas. Debe haber una asistencia jurídica, un teléfono que pueda contestar a cualquier hora, porque de repente nunca te esperas que pueda suceder y sucede. Entonces, han desaparecido muchos periodistas, a muchos defensores de derechos humanos, y de repente pues mi gente se preocupó mucho, se molestó mucho. Claro. Y pues bueno, qué lamentable, Javier, que te haya pasado eso. Qué lamentable que eso pase en México en el año 2022. Y si a ti te pasó que eres una persona informada, con una preparación, personas que podían tener un poco de menos seguridad en sí mismas, de menos preparación, pudieran ser obviamente vulneradas y por los policías, por las autoridades municipales, y imagínate, por la delincuencia organizada, todo lo que tenemos de vulnerabilidad y de exposición. Pues desde aquí va la protesta contra la presidencia municipal y contra los policías que realizaron este acto contra el compañero Javier Francisco Silva Quintero, y esperamos que no vuelva a ocurrir y que haya una reivindicación y que haya la debida sanción para quienes hayan incurrido en este delito de privación ilegal de la libertad, secuestro prácticamente. Claro, durante 24 horas, pero no deja de ser un secuestro y además de incomunicación. Y precisamente, pues estamos el día de hoy con Javier Silva como invitado para tocar, uno de nuestros invitados para tocar el tema de comunicaciones en el nuevo proyecto constitucional, la Constitución Mexicana, la nueva Constitución Mexicana 2021, propuesta por el Congreso Nacional Constituyente. Decíamos que ya vamos avanzados y estamos ya en los artículos 129 a 134 para tocarlos el día de hoy con nuestros 3 invitados, el ingeniero Paulino Solano, Javier Armas, que es psicólogo y experto en comunicaciones electrónicas, y Javier Silva desde Nayarit. Bueno, aquí en estos artículos, el primero, el artículo 129, habla del espacio aéreo y radioeléctrico, ¿no? Toda la parte espacial, que todo lo que corresponda al territorio nacional debe ser administrado por la Asamblea Política Nacional, no puede ser, no está previsto aquí en la Constitución que los particulares no tengan el poder exclusivo sobre algunas formas del espacio radioeléctrico, y los satélites que se generen serían propiedad exclusiva de la nación, y es derecho de todos los mexicanos tener acceso a la emisión y recepción de ondas radioeléctricas en las formas que establezca la ley. Bueno, en Perú, la Universidad de las Peruanas era dueña de uno de los satélites de Perú. Sin embargo, aquí en el proyecto constitucional dice que los satélites tendrán que ser de propiedad nacional, toda la cuestión de comunicación radioeléctrica.
El artículo 130 dice que debe haber acceso de todos los mexicanos a los medios de comunicación e información. Todos los mexicanos deben tener acceso irrestricto y gratuito a la información y a los siguientes medios: radio, televisión, internet, medios escritos, bibliotecas, hemerotecas, bibliotecas, fonotecas, museos, centros culturales, los consejos de comunicaciones que están previstos en esta Constitución, tanto a nivel municipal, estatal y el nacional. Con la aprobación de las asambleas políticas respectivas, diseñarán e instrumentarán las medidas para garantizar el acceso a Internet de banda ancha inalámbrica, ágil y eficiente para todos los mexicanos de manera gratuita en todo el territorio nacional. La idea es que todo el mundo tenga acceso a Internet de forma gratuita. En la emisión de mensajes vía Internet, por sitios web y por medio de las diversas redes sociales, los ciudadanos mexicanos tienen derecho a publicar asuntos públicos, privados o comerciales, exceptuando pornografía infantil, denigración dolosa de alguna persona, la incitación a la violencia, así como está prohibida la publicidad de tabaco, alcohol y estupefacientes. Sobre teléfonos, el artículo 131 establece que la Asamblea Política Nacional, a través del Consejo Nacional de Comunicaciones, es la responsable de garantizar la calidad y el acceso a las comunicaciones telefónicas, celulares y fijas. La administración de las empresas de comunicaciones telefónicas alámbricas e inalámbricas estarán a cargo del Consejo Nacional de Comunicaciones, el cual debe brindar el servicio a los usuarios con los más altos estándares de calidad y a costos accesibles para todos. Como saben, en este proyecto los teléfonos deben ser de propiedad nacional, no debe ser de carácter privado las empresas de teléfonos. Artículo 132, televisión y radio. Las estaciones de televisión y radio deben ser concesionarias a consejos ciudadanos plurales u organizaciones sociales con fines exclusivamente culturales. No habrá concesiones a particulares o con fines de lucro. En los consejos administrativos de las estaciones de radio y televisión con influencia regional, estatal y nacional deben participar representantes de instituciones educativas, profesionales, científicas y culturales. Aquellas estaciones que solamente tengan influencia municipal o comunitaria podrán ser administradas por grupos culturales formados dentro de la misma comunidad con base en la ley respectiva. Las comunidades tienen derecho a administrar estaciones y ser independientes en sus contenidos mientras no sean contrarios a los valores establecidos en esta Constitución. El Consejo Nacional de Comunicaciones asignará en forma equitativa el porcentaje de medios de comunicación electrónica para cada sector social, considerando los siguientes medios: culturales y educativos, medios laborales y sindicales, medios cooperativos y solidarios, medios de pueblos originarios y campesinos. Artículo 133. Comunicaciones impresas. Podrán organizarse empresas cooperativas y privadas para la realización, distribución y venta de medios de comunicación impresos, tales como periódicos, revistas, historietas, boletines, volantes, trípticos, cuadernillos, panfletos, folletos y otros impresos. La ley establecerá las características que deben tener estas empresas para evitar la monopolización. Y finalmente el artículo 134. Trenes eléctricos interurbanos. El Consejo Nacional de Comunicaciones, en coordinación con los consejos de comunicación estatales, estará encargado de planear y desarrollar la red de trenes eléctricos de alta velocidad para comunicar a pueblos y ciudades. Esto independientemente del desarrollo adicional de carreteras y caminos que se consideren necesarios para el tránsito de vehículos públicos y particulares. Pues ese es el contenido de este capítulo tercero del título sexto de este proyecto constitucional, y lo ponemos a consideración de nuestros tres invitados. Como habíamos dicho, vamos a iniciar con el ingeniero Paulino Solano, a quien le vamos a dar la palabra, pero previamente le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que haga la presentación del ingeniero Paulino Solano, luego seguirá Javier Armas y luego Javier Silva. Adelante, Otilia, por favor. Bueno, pues nuestro compañero Pau Geofísica por la División de Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional en 1980. Cursó varios diplomados en diversas instituciones nacionales e internacionales entre 1980 y 1999. Tiene la maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública. Entre sus actividades profesionales
Fue revisor de avalúos en el Departamento del Distrito Federal entre 1972 y 1978. Analista de proyectos de Altos Hornos de México entre 1977 y 1979. Fue jefe de proyecto en Peñol en 1977 y 1900. Residente, coordinador y superintendente y sismos tectónicos en diferentes zonas de la República Mexicana en Comisión de Electricidad de 1979 a 2008. De Geofísica del proyecto hidroeléctrico Suchiles en la Comisión Federal de Electricidad y es coautor del libro Perfil de la refinación sísmica en el área de proyectos hidroeléctricos Itzumán en el estudio de ingeniería de la UNAM. Ha sido profesor de ciencias naturales, de matemáticas y de geofísica en diferentes instituciones nacionales. Ha impartido en diversas universidades e instituciones nacionales. Ha sido miembro de diversas sociedades y asociaciones nacionales de profesionales de la geofísica y del estudio de los suelos. Ha colaborado en diferentes actividades de prevención de desastres y campañas de limpieza en diversas zonas de la República Mexicana. Ha participado como voluntario y fundador de diversas organizaciones. Fue miembro distinguido del Congreso Nacional Constituyente desde su fundación hasta el término de la discusión de esta Constitución y sigue siendo miembro del Consejo Nacional. Adelante, Paulino. Tienes unos 15 minutitos, por favor. ¿Me oyen? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues pues muy buenas noches. Les agradezco nuevamente la invitación y créanme que la verdad este tema pues es bastante extenso y yo les comentaría que a lo mejor en otro periodo de sesiones sí se toque por separado cada uno de los puntos que se exponen en los artículos de nuestro proyecto constitucional. Bueno, ya para abrir boca, yo les digo, como miembro del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, les voy a exponer cómo concibo el proyecto constitucional del cual he formado parte. La forma de gobierno que pretendemos es por consejos y es responsabilidad de la Asamblea Ciudadana, la política municipal, estatal y nacional. Conducir la planeación de acuerdo al plan de gobierno propuesto y enmarcado en nuestro proyecto de nuestra nueva Carta Magna o la que ponemos a consideración de la ciudadanía, donde enmarcamos en el título sexto, capítulo tercero, artículos del 129 al 134, se expone lo relativo a las comunicaciones y espacio aéreo, telecomunicaciones, para la formulación en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales previstas en las asambleas municipales, estatales, nacionales, formulan las observaciones que estiman pertinentes durante la ejecución y revisión y adecuación del propio plan para elaborar, aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien el plan considera una temporalidad acorde a la duración de cada consejo, deberemos considerar una visión a largo plazo. Ya en mis anteriores participaciones yo les he dicho que ya está en obsolescencia las cuestiones sexenales. Esos ya deben acabarse. O sea, ahora la verdad es que nosotros como nuevo proyecto constitucional debemos considerar
el mediano y largo plazo de la política nacional del fomento económico, con el fin de impulsar elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento económico sustentable y sostenible. Yo cuando les hablo de sostenible, ya ahorita he visto que incluso en los foros abiertos que se están haciendo en las cámaras, ya están aceptando el término sostenible, porque yo asumo y digo que la sostenibilidad, la diferencia que hace entre lo sustentable y lo sostenible, pues es el parámetro tiempo. Y dice, para lograrlo, cada consejo debe agregar y considerar elementos de largo plazo, descartar la visión sexenal con un horizonte de hasta 20 o inclusive 30 años para una política nacional de fomento económico. Porque yo he sostenido de que si no tenemos un desarrollo económico, pues no podemos hablar de soberanía. En este sentido, en nuestro país no existe una cultura de comunicaciones e informática. Están contenidas en diversas acciones para avanzar el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. O sea, vean, no es una creación nuestra, sino que lo hemos enmarcado a una orden de la ONU para el desarrollo sustentable y sostenible, y de esta manera contribuir la incorporación de esta agenda en la Planeación Nacional de Desarrollo. En Japón se considera analfabeta a la persona que no sabe utilizar las herramientas de las comunicaciones e informática. En nuestro país se reduce a puestos burocráticos para ser más eficientes y por ende las comunicaciones no utilizan las tecnologías de la informática porque van en contra de las políticas sociales. Fíjense nada más. Dice, hablando sobre las comunicaciones y la tecnología de la informática en los tratados comerciales, en nuestro proyecto constitucional, los tratados comerciales que se suscriban en el futuro debieran forzar a nuestros gobiernos y a las empresas nacionales e internacionales que entren a nuestro país, en nuestro territorio, deben ser más competitivas. Y esta competitividad hoy en día se basa en la utilización de tecnologías de la informática y comunicaciones. Sin embargo, en este momento los gobiernos promotores de tratados comerciales siguen utilizando la informática para competir entre ellos, mejorar su imagen y para estar a la moda, pero no para ser más productivos, más oportunos y generar menores gastos en aras de la política y de las cuestiones sociales. También debemos observar que en las demandas y necesidades más sentidas que la sociedad de alguna manera percibe, del mismo modo, en un proyecto de planeación social de comunicaciones y transportes, deben estar contenidas diversas acciones para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos de nuestro país en el marco de la Agenda 2030. Si no tenemos nada, bueno, pues cuando menos eso es lo que debemos observar, para que de esta manera contribuir a la incorporación de esta agenda en la Planeación Nacional del Desarrollo de la Nación. Y aquí, bueno, ven ustedes en cuántos aspectos debemos tomar en cuenta a este sector de comunicaciones y transportes. Bueno, primeramente tendríamos que hacer un análisis costo-beneficio, ver lo de los aeropuertos internacionales, como en este caso el de la Ciudad de México, la Agenda Espacial Mexicana, la Administración Portuaria Integral, aeropuertos y servicios auxiliares. Obviamente tenemos que tener bancarizado todo lo que se maneje de presupuestos, el Banobras en este caso. También viene lo de caminos y puentes federales, coordinación de puertos y marina mercante, Consejo Nacional de Población,
Consejo Nacional de Normalización y Certificación, contratos plurianuales, los cambios de uso de suelos, la encuesta nacional sobre disponibilidad y bueno, fondo de infraestructura, fondo de fomento turístico, telecomunicaciones, el Instituto Mexicano del Transporte. Ven ustedes que en realidad hay una infinidad de más aspectos, por eso les digo que cada aspecto que tomemos en cuenta de este sector definitivamente es todo un reto. Hablar de las cuestiones aeroespaciales o hablar sobre las cuestiones del espacio radioeléctrico, amplitud modulada, frecuencia modulada, pues son temas que de alguna manera son de alto impacto y estratégicos para nuestro país. Y aquí entro en lo que dice, ¿cuál sería el propósito constitucional que nosotros perseguimos? Yo digo, esta posición es mía, que después, entre todo nuestro Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, tendrá que nuevamente a lo mejor tocar estos temas. Dentro de este propósito constitucional, la creación de un Consejo de Comunicaciones y Transporte le corresponderá fomentar y conducir las políticas, programas para el desarrollo de transporte aéreo, marítimo, terrestre, de telecomunicaciones, de radiodifusión, de consejos nacionales para construir y mantener infraestructura necesaria directamente a través de cooperativas, contratistas, concesionarios ciudadanos y sociedad de permisionarios, tanto en carreteras, puentes, vías férreas, aeropuertos, puertos, vigilar un buen funcionamiento de la operación. También administrar el control de tránsito en el espacio aéreo nacional, regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos, de telégrafos, fomentar la formación de técnicos y profesionales en las ramas del sector y promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica necesaria y conveniente para la creación de redes intermodales de comunicación y transporte. Para el logro de la planeación democrática de este sector, estos asuntos y viendo hacia la transformación de la vida pública de la nación, el Consejo Nacional, Estatal, Municipal y la ciudadanía en general corresponderá estructurar y reorganizar el sector con el objeto de que sus funciones se orienten a desarrollar una red intermodal de comunicaciones y transportes. Cuando yo les digo a red intermodal es que se han hecho pequeños intentos de lo que puede ser la red intermodal, como en el caso de que en la Ciudad de México pues ya debería existir una tarjeta única para subirnos al transporte que nosotros queramos. Pero esto lo podemos extrapolar a todo el sector de, como dice, comunicaciones y transportes. Esto corresponderá reestructurar y reorganizar al sector con el objeto de que sus funciones se orienten a desarrollar una red intermodal de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, bajo en emisiones, moderna y con visión a largo plazo, que conecte centros de población, puertos, aeropuertos, centros industriales, logísticos, de intercambio modal, que abata prioritariamente la exclusión de las personas que han permanecido marginadas por los siglos y facilite el tránsito de bienes y servicios de una manera integral para propiciar el bienestar individual y desarrollo regional. Entonces, con una visión moderna de tecnología de información y comunicación, es decir, una visión incluyente, con sentido humanista y social a partir de nuestra propia realidad y circunstancias, con nuestra propia agenda y no con recetas de globalidad que nos imponen organismos internacionales. Con estos conceptos y con la participación libre, abierta, convencida de mujeres y hombres pensantes, en el brotar y despertar de la vida, de tal manera de que cada persona y cada familia cuide su comunidad,
todos debemos elaborar a partir de un Plan Nacional de Desarrollo un real programa sectorial de comunicaciones y transportes, guiados por nuestra nueva Constitución mexicana hacia el logro de una nación en que la justicia y el Estado de Derecho sean el marco de la convivencia entre todos, sociedad del afecto, en donde la equidad permita el acceso universal a las oportunidades y al bienestar, el desarrollo económico y que garantice la libertad plena. Entonces yo lo dejaría en este momento hasta ahí para que si hubiera algunas preguntas atacáramos más el tema. Sí, pues muchas gracias, Paulino. Lo que enfatizas es que hay que hacer una regulación, de que hay que desenmarañar mucho de lo que está pasando con los sistemas de comunicaciones a través de estos consejos municipales, estatales y nacional de comunicaciones. Muchas gracias por tu planteamiento, Paulino. Vamos ahora a darle la palabra a Javier Armas. Le vamos a pedir previamente a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga la presentación de Javier Armas. Por favor, Otilia. Y bueno, pues nuestro compañero Javier Armas, que ya dijimos que es muy importante para nosotros, es psicólogo, es editor, es administrador de proyectos en línea, productor de proyectos audiovisuales y además es obradorista. Actualmente trabaja en los sitios web de la Asociación Alternativas en Psicología, para el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, para el Consejo de Transformación Educativa y para la Sociedad del Afecto, entre otros. Esa es una breve semblanza del compañero Javier Armas y le daríamos la palabra. Javier, adelante, una persona muy interesante, muy importante para nosotros. Adelante, Javier. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Recogí algunos puntos que podrían ser importantes para que los considerara la Asamblea Política Nacional a través del Consejo Nacional de Comunicaciones. En cuanto al artículo 129 y al 132, de hecho voy a citar una pequeña línea del 129 que dice que es derecho de todos los mexicanos tener acceso a la emisión y recepción de ondas radioeléctricas en las formas que establezca la ley. Actualmente, dentro de toda la franja del espectro de radio, no hay alguna que se dedique para promover la equidad a través de medios públicos que tengan también acceso público y universal. Quizás lo más cercano que tenemos dentro de ese espectro copado es lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, el Canal 14, el Canal 21. Tienen contenidos interesantes, se han preocupado en crear una participación diversa, pero no hay mucha difusión más allá de que si tienes las habilidades para tener una antena y la puedas instalar en tu casa, las cableras, por ejemplo, no le dan difusión a esas señales. Entonces, si tú tienes cables, si tú tienes Sky, jamás te enteras que existen esos canales. En comparación, los canales que supuestamente son públicos, como el 22 o el 11, pues el 90% de su oferta pues se basa en cosas que no son necesariamente del interés público, del interés del pueblo. Y bueno, todas las personas que pasan por ese canal, pues las tenemos catalogadas casi como rémoras, ¿no? Que vienen nadando en cierta inercia de otros sexenios. Pensemos en Sergio Aguayo, María Amparo Casar, Ezra Chabot, bueno, todos esos pues ¿qué tienen que hacer en un canal que se supone que son que sería de todo el pueblo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a esos dos artículos. En cuanto al artículo 130, que tiene que ver sobre el acceso de todos a los medios de comunicación e información, igual voy a citar un pequeño fragmento para después enfocarme en algunos puntos relevantes. En la emisión de mensajes vía Internet, por sitios web y por medio de las diversas redes sociales,
los ciudadanos mexicanos tienen derecho a publicar asuntos públicos, privados o comerciales. Pensé centrarme sobre todo en las redes sociales. Pareciera que son públicas y lo son más o menos en cierto modo. Cada quien puede abrir una cuenta, pero esas redes sociales son privadas y privativas. Responden a los intereses de las empresas que manejan dichas redes sociales. Entonces, esas empresas tienen sus propias agendas políticas y comerciales. Lo hemos visto en esas dos esferas. Eh, a través de algoritmos, alguien decide por uno cuál es el material que vamos a ver en nuestra red social. Lo más cercano a esto, un antecedente cercano, es lo que pasa cuando vamos al súper. Quienes diseñan las tiendas ubican cada departamento para que los recurramos todos. Entonces ellos diseñan que no dejemos un rincón de la tienda sin recorrer para que podamos comprar más y que no nos falte nada. Algo muy similar ocurre con esto de los algoritmos. Nos pueden vender cosas que consideramos necesarias o que están cerca de nuestro interés por el grupo económico al que pertenecemos, por lo que han estado comprando nuestros contactos. Y también decía que las redes usan esos algoritmos con fines políticos, porque tenemos ya muchos casos en los que se han desestabilizado gobiernos al magnificar ciertos eventos, al generar cierto desánimo o malestar social. Entonces, pues ya lo hemos visto en muchos países, ¿no? Esta es la condición actual del Internet. O sea, ya casi toda nuestra actividad se basa en ir y visitar estas redes sociales. Pero el Internet no era así de origen. El Internet no era tan centralizado, sino comenzó como una especie de esfuerzo de ir conectando servidores y no había esas compuertas en las que uno estaba completamente acotado en aquello que podía consumir. Pensé en el caso de los correos electrónicos. Uno, a diferencia de lo que ocurre con las redes sociales, uno puede abrir una cuenta con Hotmail, con la universidad, con una empresa particular y de todas maneras nos podemos comunicar con las direcciones de correo electrónico de otros particulares y de otras instituciones. No pasa así con Facebook, con WhatsApp y Twitter. Los de Twitter solamente se pueden comunicar con otros usuarios de Twitter, los de Facebook con los de Facebook. Y es un universo muy, muy cerrado y uno no es el dueño de su propia cuenta. Si por algo uno comenta una situación que contraviene los intereses o las reglas de estas empresas que manejan las redes sociales, nos pueden cancelar la cuenta. Así tengamos miles de seguidores, así sea nuestra manera de publicitar nuestro trabajo o de organizar nuestras colectividades. Las redes sociales, tal y como están, no son nuestras. Desde luego que existen alternativas, pero son poco difundidas y por eso me interesaba ponerlo a disposición del Consejo, que existen redes sociales que son descentralizadas. El CNPM podría abrir algo que se llama un nodo de una red social y que se podría comunicar con otros nodos, de tal manera que aunque fuera contrario a los intereses de Facebook, seguiríamos con nuestras cuentas del CNPM y no estaríamos expuestos a que de un día a otro se nos quitara la cuenta, como le ha ocurrido hasta el propio expresidente de los Estados Unidos. El siguiente artículo que me gustaría comentar tiene que ver, es el 131, que tiene que ver sobre los teléfonos. Ahí hay una situación muy, muy similar a lo que comentaba en cuanto a los universos cerrados. La gran mayoría de nosotros solamente ocupamos un sistema u otro, Android o iOS. Y igual que las redes sociales, son sistemas privados, muy opacos en la cuestión de la seguridad.
Por ejemplo, no hay un switch físico en nuestros teléfonos para apagar la cámara. Según podemos desactivarla, pero no se desactiva completamente. Y hay suficiente evidencia que denuncia que nuestra cámara y nuestro micrófono se activa aún cuando nosotros deshabilitemos esas opciones en nuestros teléfonos. Y ojalá que hacer consejo fuera de interés, como explorar que existen opciones libres que ya se están desarrollando, todavía no llegan a un nivel que pudiera ser relevante para, de manera comercial o de manera generalizada, pero aquellas opciones están basadas sobre todo en Linux. Entonces hay opciones y tenemos que ir y conquistarlas colectivamente y construirlas de igual manera. También quería comentar sobre el artículo 133 que tiene que ver con las comunicaciones impresas. La situación actual es que hay un mercado distorsionado por prebendas económicas y políticas. Lo acabamos de ver en cuanto a la revista, por ejemplo, Letras Libres. Se tiraban miles y miles de ejemplares mensualmente, no sé cuál era la periodicidad de esa revista, y mientras tanto, y que la compraba el mismo gobierno, y mientras tanto, para los usuarios comunes es muy caro acceder a servicios editoriales o de impresión. Se ha podido recomponer un poco esa situación a través del Fondo de Cultura Económica, pero no escapa de la dinámica de ese mercado centralista. No hay una opción como una especie de servicios de impresión para organizaciones o para instituciones y que sean a bajo costo. Y pues qué bueno que se está centrando la atención en los impresos, que parecería que están desfasados, pero son muy, muy importantes para poder socializar la información, las causas y todo aquello que nos preocupa a los diferentes colectivos e instituciones. Y ya nada más dejo esos puntos ahí para que los comentemos en otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante el análisis que haces y pues que tiene como constante el hecho de que a los intereses económicos manipulan, ¿no? La comunicación, las comunicaciones de toda índole. Pues está por un lado esta línea de lo alternativo, pero así como ha sido las cosas, pareciera que lo alternativo también, si llegara a tener fuerza, otra vez podría volverse a meter en el ámbito de los intereses económicos. Entonces, sí está para pensarse más allá de lo que ya tenemos en el proyecto constitucional, cómo podemos retomar una especie de soberanía de nuestro sistema de comunicaciones. Bueno, vamos a continuar dándole la palabra ahora a Javier Silva, de nuestro compañero de Nayarit. Antes de que haga uso de la palabra, le pedimos a Otilia que nos diga quién es Javier Silva. Por favor, Otilia. Bueno, pues nuestro invitado, Javier Francisco Silva Quintero, estudio de los usos y costumbres de culturas originarias del centro de México con especialidad en la cultura. Es Premio Nacional de Será en Tonalá en 2006. Ha hecho estudios formales y autodidactas en ciencias y artes. Tiene estudios en la licenciatura de Ingeniería Química e Industrial Autónoma de Baja California. Tiene estudios de investigación en el campo de las artes aplicadas a la pedagogía en la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene también estudios de conservación, restauración y registro de arte en el CENCROPAM INVACEP. Ha recibido múltiples cursos y cátedras experiencia en investigación de arte tradicional de las culturas originarias, como ya lo mencionamos, del Centatlán.
Ha sido catedrático, conferencista y tallerista de arte popular mexicano. También ha sido restaurador y conservador de arte con especialidad en pintura mural. Ha sido asesor para el diseño de conceptos y arquetipos culturales y tiene 45 años como artista plástico, siendo pintor, escultor, ceramista, músico y escritor. Es maestro en artes y oficios tradicionales. Ha participado en diversas exposiciones grupales e individuales como ceramista, escultor y pintor. Participó en la creación de la Escuela Vocacional de Artes y Oficios de Compostela, Nayarit, en 2017 y 2018. Es representante de la cerámica tradicional nayarita y es Premio Nacional de Cerámica en 2017. Ha sido patrocinado en su trabajo artístico por diversas instancias, entre 1996 y 2011, como por ejemplo el Estado de Sinaloa, el de Nayarit, la Fundación Ciencia de la Longevidad de Moscú en Rusia y la Fundación Access de San Diego, California. Ha realizado gran cantidad de actividades académicas e impartido múltiples cursos en la Universidad Autónoma de Nayarit y en coordinación con diversas instancias del gobierno de Nayarit, como la Secretaría de Cultura, el Centro Estatal de Culturas Populares e Indígenas, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Nacional de Empleo en el estado de Nayarit. Desarrolló un proyecto de curaduría y museografía y otro llamado Las Artes como Instrumento Didáctico Formativo, proyecto que consiste en diferentes cursos, talleres y diplomados y conferencias. Participó en diversos eventos como el Premio Nacional de la Cerámica en su edición 35, en el foro temático en materia económica con el tema Sistema de Producción Orgánica, en la Expo Medio Ambiente Unidos por la Madre Tierra, con el tema Cultura Cosmogónica de los Pueblos Originarios, en actividades programadas de la celebración del 6º Festival Estatal de las Culturas Populares e Indígenas del Gran Nayar. Ha tenido varios reconocimientos que se les han dado instituciones públicas y privadas por su trabajo de investigación en el campo de las artes aplicadas a la pedagogía clínica. Tiene la nominación al Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2013 y el Premio Nacional de Cerámica en Tonalá en 2006. Las actividades que está haciendo actualmente es la recuperación de flautas e instrumentos prehispánicos elaborados con barro. Está coordinando el proyecto universitario de la tierra en la Universidad Autónoma de Nayarit. También tiene la coordinación del proyecto La Casa de los Artesanos en el estado de Nayarit y Sinaloa. También participa en la creación de talleres de pintura mural en el mosaico estilo azteca y en la creación del Centro Estatal de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del estado de Nayarit. También participa en la creación del bachillerato dual en artes aplicadas y en la creación del bachillerato, en la Universidad Autónoma de Nayarit. También ha participado en la creación de la iniciativa de ley de derechos y culturas de los pueblos originarios Yoreme Mayos para el estado de Sinaloa, en la instalación del taller Las Artes como Instrumento Didáctico en Los Mochis, Sinaloa, en el desarrollo de proyectos para registro y conservación patrimonial de la Casa de la Cultura Profesor Conrado Espinosa de Los Mochis, Sinaloa. También participa en la creación del Centro Estatal de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble de Sinaloa, en la creación del Museo del Origen en el estado de Sinaloa,
en la del Centro Canal Comunitario de Potrero de la Palmita. Muy grande. Sí, muy grande el currículo. En la presentación del libro Artes como instrumento didáctico de la Universidad Autónoma de Nayarit y en la presentación ante la Secretaría de Educación Pública del modelo educativo de las artes, instrumento didáctico inspirado en los sistemas de escritura ideográfica e iconográfica. Yo También quisiera hacer una pequeña intervención. Nos robaría mucho tiempo. Yo me quedaría con las artes aplicadas a la pedagogía para tocar el tema de la comunicación. Yo le agradezco muchísimo la puntualidad de leer mi currícula, pero se extendería mucho porque todo es redundante básicamente en artes aplicadas. Si me permiten hacer ese paréntesis. Gracias. Bueno, pues como vemos, ha incursionado mucho en las artes este invitado nuestro y nos trajo ahora la nueva de que lo habían encarcelado. Entonces le damos la palabra a Javier. Javier, puedes tomar la palabra, tienes 15 minutos. Sí, gracias. Mire, yo estoy muy interesado en proponer dos ejes centrales en el análisis de los artículos que estamos tratando. Uno es de orden filosófico, jurídico, y el otro del orden tecnológico, como una especie de compendio de tratados. En el aspecto filosófico, pues abarca la comunicación como único medio disponible, que es la palabra en sí misma, ¿no? Que es la parte filosófica del idioma y de la palabra como reguladora del contenido. Y la otra parte, la parte de la regulación de la tecnología, porque tiene un amplio espectro en cuanto a medios, canales y sistemas de comunicación. Entonces, reconociendo que el único medio que existe es la palabra, ahí pues sí es importante la regulación de los contenidos semánticos en términos académicos, porque sí entendemos que las comunicaciones pues implica todo un amplio espectro de posibilidades de acceso a la información, de contenidos, de archivos, y bueno, pues eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, los medios de comunicación y sistemas regula, por ejemplo, también la infraestructura. Por un lado, las nuevas tecnologías electrónicas, que es las que, por lo general, que lo que estamos usando ahorita, que son las TIC que le llamamos, que sí tiene una situación bastante complicada de abordar en el tema del dominio público y de lo privado. Los compañeros han hecho observaciones bastante interesantes que requieren un tratado en sí, en cada aspecto, ¿no? Desde los contenidos y lo que es la regulación normativa, porque el dominio público y la participación privada requiere una normativa bastante delicada que no está en dominio público. O sea, nosotros no tenemos acceso prácticamente a eso. Y bueno, pues me parece importante iniciar la reflexión sobre ese tema porque nos vamos a enfrentar nosotros a esos dos problemas. El tecnológico, por ejemplo, ¿no? De cuáles son los medios y canales de comunicación y también las vías de comunicación que tenemos. Entonces, lo que es el medio de comunicación, los sistemas de comunicación y las vías de comunicación, como la infraestructura misma, desde los caminos, ahora sí como las señales de humo, ¿no? La misma clave Morse, o sea, que son, cuáles son las herramientas y elementos que se tienen que regular para que nosotros podamos tener como Consejo Nacional Ciudadano Constituyente, pues un pleno dominio patrimonial sobre esos contenidos y ese patrimonio. ¿Por qué razón? Porque el acceso a la información, por ejemplo, que es la finalidad que tienen los medios de comunicación, a las comunicaciones en general, es lograr la transferencia del conocimiento, sobre todo en el campo científico, no tanto en el campo comercial, porque muchas veces entra también la industria del entretenimiento, ¿no? Que utiliza mucho los sistemas de comunicación electrónica, pero que no respetan necesariamente ni regulan ni le importan los contenidos culturales que requieren una regulación bastante rigurosa en términos éticos, como mencionábamos nosotros, que es qué es lo que nosotros vamos a
a intercambiar como flujo de intercambio en términos de información y contenido científico y tecnológico. Y sí nos vamos a enfrentar nosotros a un reto bastante grande. ¿Por qué razón? Porque no tenemos realmente acceso. Bueno, nosotros estudiamos comunicaciones en la carrera de Derecho, estudiamos desde los cartistas de la Nueva España y los primeros dominicos que crearon el derecho internacional con cartas. Y hoy, pues ya Correos Mexicanos, por ejemplo, que está prácticamente extinto, desaparecido, pudiéramos nosotros retomar esos elementos de la naturaleza de la comunicación dialógica, ¿no? Que es verdaderamente ser un mecanismo de comunicación, no de información ni de acceso a la información, sino de comunicación, que exista una comunicación dialógica, es decir, el intercambio de información y de contenidos, de tal suerte de que podamos nosotros regular los medios masivos de difusión, que no necesariamente son de comunicación, sino que son de difusión, y ahí estamos nosotros enfrentando un reto muy grande con las redes sociales. Yo dejaría la inquietud para los compañeros, para no extenderme mucho, porque prácticamente aquí nuestra propuesta o la propuesta que se ha estado haciendo sobre esta nueva constitución es realmente un menú de compendios de tratados. Entonces, propondría para un siguiente análisis definir los abordajes que se van a hacer a esos compendios de tratados, sobre todo para las normas regulatorias. Y ahí, pues sí, la opinión colegiada de todo el pueblo de México, pues va a ser fundamental. Y me llamó mucho la atención el comentario del maestro Javier Armas sobre las revistas, que nosotros ahorita lo que estamos haciendo es revisar la propuesta de la Constitución y estamos generando ya realmente una revista electrónica de tratados, es una revista científica de comunicación, hablando en términos de periodismo científico, para poder hacer extensiva y realmente enriquecer el diálogo constituyente. Una revista electrónica a mí se me ocurriría, como lo menciona el compañero, bastante útil para poder recrear esos contenidos y esas propuestas para una posible regulación. En lo general me parece que como puerta de entrada está bastante interesante, sin embargo me parece que sí deberíamos definir un poquito mejor el menú en los sentidos que estoy comentando. Yo dejaría el tema porque es un tema bastante amplio, no me quisiera perder, ahora sí que, como dicen, en todo ese entramaje, y propondría un estudio, un tratado sobre el tema en cuanto a lo filosófico, ¿no? Que es la palabra en sí misma, la epistemología como una reguladora natural científica del medio de comunicación que es el idioma, que es la lengua, y por el otro lado, en términos generales, todo lo que son comunicaciones, ¿no? Desde la infraestructura, tecnología y sistemas de acceso. Entonces, dejo una pregunta abierta a los compañeros para que a ver si me podrían ayudar un poco con esas inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues sí, es parte de la esencia del proyecto constitucional y que se refleja en este mismo evento en el que estamos, el concepto de diálogo. Por eso son los diálogos constituyentes. Fíjate que distinguimos entre debate y diálogo, porque en el debate vas a ver cómo la persona que entra a un debate va a ver cómo predomina su punto de vista sobre el del otro. Y el diálogo debiera ser diálogo receptivo, cómo integro el punto de vista del otro en mi propio punto de vista, ¿no? Entonces sí, esa es la mística también, si ves, es de ida y vuelta en la comunicación, las comunidades teniendo participación en los medios masivos de comunicación y también teniendo acceso a la información, abrir este diálogo popular, diálogo del pueblo mexicano, como tú bien lo señalas, ¿no? Cómo hacer que las comunicaciones sean útiles para el pueblo y no sean formas de manipulación, como ya lo decía Javier. Entonces se abre el micrófono para los demás que estén aquí en esta sala y los que están en Facebook y que quieran hacer algún comentario, con mucho gusto lo leeremos. Está ahí, nos manda un saludo nuestra compañera Marcela Parra, está siguiéndonos a través de Facebook, entre otras personas. Entonces, pues se abre el micrófono para el diálogo y la primera que va a tomar la palabra es nuestra compañera Romina Imuris Valle. Adelante y después creo que Cirineo. Hola, Adelante, ¿qué tal? Bueno, un saludo muy grande a todas y a todos y a todos.
Pues creo que lo primero que diría es que es muy importante entender que el sistema de comunicación no es un asunto de un recurso inagotable y no renovable. Entonces, lo primero que yo propondría es tener cuidado con el uso de la palabra, porque si tardamos 20 minutos en hacer una lectura de un currículum, pues ya estamos agotados para cuando llegue la palabra de lo que tiene que decir. Entonces, yo pues propondría que se haga un pequeño resumen previo y se presenten a las personas como en lo más general. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, es que me interesó mucho, digamos, de repente es tanta información que cuesta trabajo como concentrarse, pero algo que mencionaba tanto Paulino como Javier Armas, que me parece que, sobre todo lo que mencionaba Paulino en el sentido de el derecho, digamos, a ciertos territorios que no son establecidos, o sea, que quedaron en la Constitución en un sentido tecnológico previo a cualquier otra innovación. Me refiero específicamente a la radio, ¿no? Y lo mencionaba Paulino Solano, en el sentido de cómo la radio, por ejemplo, se lee como una afectación, o sea, hacer una radio comunitaria, por ejemplo, con frecuencia modulada o amplitud modulada, se puede leer en términos legales como un ataque a la comunicación terrestre, por decirlo así, cuando pues no está terrestre, o sea, es en el aire, ¿no? Nosotros decimos que en el aire no hay límites para la frecuencia libre, o sea, me refiero como Radio Zapote, un proyecto de 20 años de radio comunitaria de la ENA. Entonces, bueno, siento que toda esta parte de legislación ha quedado tan atrasada que hace mucha falta, ¿no? Estar puntualizando, ¿no? En qué momento se necesita, pues, ampliar, ¿no? Sobre todo en términos jurídicos. La otra parte, perdón, es que estoy aquí organizando algo mañana. La otra parte que me parece muy importante, lo mencionaba, bueno, Javier Armas, que es toda la cuestión de las redes sociales, ¿no? O sea, yo pues hice un doctorado en redes sociales, no porque quisiera saber de las redes, no porque fuera mi tema, la tecnología, pero porque me di cuenta que esto que él mencionaba de que la red de comunicación de la computadora, digamos, nació como una red descentralizada, ¿no? Y eso les impedía de alguna manera tener un control absoluto. Lo que ha sucedido es como que le han dado la vuelta para que justamente, o sea, no existan estos espacios de interlocución o comunicación, como lo mencionaba en términos de empresas, ¿no? O sea, cada una maneja su poder, su información, y pues nos van haciendo, o sea, uno piensa, soy una foto de Instagram, mi foto, pues no, te dejó de ser tu foto porque ya no la puedes usar, sino es con Instagram. Entonces, todo ese sentido, digamos, de el recurso de los metadatos, creo que es vital, o sea, no podemos dejarlo de lado. Y finalmente, para lo que sea Javier Francisco, que eso sería como una pregunta quizá, es que normalmente consideramos, él decía medios de difusión, ¿no? O consideramos medios de comunicación, pero yo creo que hay que considerar desde medios de producción, medios de comunicación, o sea, de difusión y modos de recepción, o sea, en términos de ya de un concepto de análisis del discurso, cómo es que se produce este discurso. O sea, no solo es importante cómo sale o cómo es receptor, sino desde cómo se produce. O sea, creo que valdría la pena incluir esos tres niveles para que sea pues un poco más completo, ¿no? El concepto de los medios. Y bueno, o sea, mi pregunta sería, ¿por qué mencionaba que medios de difusión eran como diferentes al concepto de medio de comunicación? Nada más, gracias, ¿eh? Gracias, Romina y Muris. Vamos a dar la palabra ahora a José María, luego a Irineo. Me llamó mucho la atención un comentario que hizo Javier Armas relacionado con que el CNBM podría tener un sistema de comunicación permanente y además protegido de que pueda ser
en cualquier momento eliminado del aire por sus ideas. Entonces me llamó la atención, porque podríamos pensar en crear una cooperativa de comunicación del CNPM, ¿no? Una cooperativa que sea productiva y que pueda generar ese medio de comunicación, como sugiere Javier Armas, que pudiera llevarse a la práctica. Entonces, mi pregunta es a Javier si tiene alguna fecha que pudiéramos sentarnos a platicar e invitar a personas que estén involucradas en la cuestión de comunicación, como Javier Francisco también tendría mucha importancia, porque podría generar ese diálogo que podríamos promover a partir de un canal específico del CNPM. Entonces, bueno, la pregunta es a Javier si se le ocurre alguna fecha que pudiéramos sentarnos a platicar al respecto de cómo formar una cooperativa productiva que sirva como medio de comunicación de todo lo que estamos planteando, incluido evidentemente el nuevo constituyente, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, José María. De hecho, los compañeros del Movimiento Mexicano de los Trabajadores tienen una cooperativa que le llaman Cooperativa Multimedia. Y bueno, tiene una idea más o menos parecida y han hecho algunos videos a través de esa cooperativa. Habría que ver cómo se puede mantener, ¿verdad? Cómo puede ser autosustentable y autosostenible un proyecto de comunicación así. Que sea Entonces, autosustentable. Sí, y sostenible, como dice Paulino, ¿eh? Para que pueda ser duradera en el tiempo. Bueno, ahorita ya le daríamos la palabra más adelante a Javier para que nos comente también sobre eso. Primero Irineo nos va a hacer un comentario que yo espero que ya estés bien de salud. Irineo, te veo bien, aunque está no tan iluminado, pero te ves bien. ¿Cómo estás, Irineo? ¿Y qué nos quieres comentar? Está cerrado tu micrófono, Irineo. Desde Tlaxcala, ahí está. Pues antes que nada, saludar a este auditorio y a todos los compañeros que están ahí presentes. Y bueno, pues hacemos nuevamente nuestro arribo a este foro. Ya nos sentimos un poco mejor, no voy a decir al 100, pero ya por lo menos ya podemos hablar, ya podemos ahí mandar algún mensaje. Los tres ponentes, pues mis respetos y mis saludos y mis reconocimientos por esa entrega a esta Asamblea Constituyente. Mi comentario seré breve. Sí es muy importante lo que acaban de comentar y yo propondría, y lo propongo a la mesa y a la dirección, que pudieran ser ellos nuevamente el segundo foro, es decir, que los próximos ponentes de la próxima semana pudieran nuevamente ellos participar para que clarifiquen bien todo y se hagan propuestas que esta Constitución requiere. O sea, la Constitución requiere ya tener propuestas ya muy concretas. Ahorita estamos en el análisis, pero sí ya necesitamos llevar conclusiones muy concretas, como es el caso ahorita, un ejemplo, lo que acaba de poner José María Rivas, ¿verdad? En el caso de que pues el CNP ya puede tener su propio ente, ¿no? Como un consejo precisamente de comunicación, que sería esto, como estamos hablando de consejos, bueno, pues vamos ya impulsando lo que son los consejos de comunicación y de esa manera pues ir bajando ya pues a nivel nacional, ¿no? Y pues es así a grandes rasgos, ¿no? Yo los felicito y pues mis saludos para ellos, ¿no? Gracias. Gracias, Irineo, y qué bueno que ya estás mejor de salud y esperamos que así sigas mejorando por tu labor es muy importante, muy valiosa y qué bueno que tu cuerpo se cuide y que esté sano. Y pues sí, a Irineo, que es uno de los participantes en todos estos proyectos más ejecutivo. Él no solamente anda opinando o analizando, sino que ha hecho una labor muy especial en Tlaxcala y en Hidalgo, sobre todo, también en Chiapas y en Quintana Roo, para instrumentar cosas como las que están previstas ya en el proyecto constitucional, y es admirable
su ejemplo que hay que seguir, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Irineo, y nos invita a ejecutar, a poner ya en marcha muchas cosas que se están pensando y que de hecho la estamos haciendo. José María piensa de manera paralela en que se pudiera ir viendo esto de la cooperativa de medios. Habría que ver cuál sería su papel, su función, su estatuto, todo, y por supuesto sería interesante. Bueno, si no hay otro comentario antes de darle la palabra a nuestros invitados, le daríamos la palabra a Paulino, que ya está levantando la mano, tiene una serie de comentarios sobre esto. Solamente quería ver si Elisa o Saúl o alguien, y a Otilia le vamos a dar la palabra después para que nos haga la recapitulación, a menos que la quiera tener antes, pues ya es cosa nada más de que levante la mano. Bueno, pues como no hay otras manos levantadas, le damos la palabra entonces a Paulino Solano para que haga su comentario de esta noche. ¿Qué nos puedes decir, Paulino? Pues como les dije en mi presentación, en realidad les decía, voy a hacer un sustento de lo que ahí queremos hacer como proyecto constitucionalista. Sin embargo, una experiencia personal que quisiera comentárselas es que, por ejemplo, la verdad, cuando yo les decía que, ahora sí que nuestra cultura de las comunicaciones e informática, la verdad, está todavía muy atrasada. Y les comento de que si se dan cuenta, desde que yo tomo desde cuando le llaman el modelo liberal, desde Lázaro Cárdenas hasta Miguel de la Madrid, teníamos una telefonía incipiente, o sea, no era nada espectacular. Y bueno, ahí como que Miguel de la Madrid quiso hacer algo más o menos extraordinario, y es cuando se da el primer paso a mandar nuestro primer astronauta al espacio, Rodolfo Neri Vela. Llega a Salinas de Gortari, lejos de que fortaleciera a esta industria de las comunicaciones, pues ustedes saben que privatizó la telefonía. Y ahí es donde yo les digo que después llega Ernesto Zedillo, y este personaje, lejos de, digo, con todo respeto, nos empieza a dotar de computadoras, pero como para lucir el puesto burocrático, no para ser más eficientes, sino que para que vean que ya estábamos en la modernidad de las comunicaciones. ¿Y eso para qué? Pues para tener mostrar una visión, vamos a decir, política y social. Llega Fox, no hubo nada, absolutamente nada. Y llega de la Madrid, pues, llega Felipe Calderón, ustedes se dan cuenta que tampoco hubo nada. Entonces, hoy en día, pues en apariencia queremos modernizar todo eso. Digo, al parecer esta 4T quisiera cambiar eso, pero sencillamente seguimos inmersos en que tal parece que nos enfocamos más a la imagen, a la moda, y no vemos el aspecto productivo. Entonces aquí yo creo que tenemos la gran oportunidad de que dentro de los planes que tenemos para esto de las comunicaciones, yo les decía, si habláramos de comunicaciones, estamos entrampados en que hay tantas empresas de telefonía celular que por más que nos ofrezcan más servicios, no llega a todos los rincones del país. Incluso a veces aquí a unos cuantos kilómetros del Distrito Federal, en algunas zonas, es una señal incipiente, como a mí me ha pasado ahora en mis presentaciones. Entonces ven ustedes que no hemos tenido un avance. El presidente actual dice que va a hacer una cobertura nacional de telefonía celular, ojalá y le dé tiempo. La tecnología es importante, pero no involucra a las empresas privadas para que esto se acelerara. Esto en realidad es una necesidad, y allí sí nos favorecería mucho
el que se contemplara de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Bueno, pues tengamos una visión ya diferente a lo que estamos viendo. Entonces, aquí yo propongo que tanto en comunicaciones terrestres como de las cuestiones de internet y todo eso sean intermodales. O sea, que ya no haya barreras de la tecnología, que no se estén peleando entre empresas y Estado, sino que den verdaderamente una cobertura nacional, porque digo, ustedes véanlo, si entre nosotros que estamos unos cuantos kilómetros tenemos problemas de comunicación, entonces, ¿cómo está nuestro país? Entonces, verdaderamente, si nosotros queremos una verdadera planeación democrática, y ahí es donde yo les digo, la planeación democrática es satisfacer en este sector inclusive, pues todas esas cuestiones que nos unan realmente. En el transporte, hacer un transporte, vamos a decir, metropolitano y un transporte rural intermodal. Porque miren, nada más ustedes, véanlo, salen del Distrito Federal y como que si entraran a otro país, se cobran a 7 pesos en el Distrito Federal y en el Estado de México se cobran 20. Entonces, no hay un bienestar individual, no hay un desarrollo regional. Entonces, aquí es donde cobra bastante importancia que la sociedad en su conjunto, como dijimos, consejos municipales, consejos estatales, el Consejo Nacional, se metan a este sector de las comunicaciones y transportes y que se haga una realidad, porque todo el desarrollo humano, sin lugar a duda, está dentro de este sector. El bienestar individual y el desarrollo regional está sentado en estas bases. Gracias. Gracias, Paulino. Pues muy interesante tu planteamiento de la planeación democrática y la integración de los consejos, como está en el proyecto constituyente, que por cierto, el 5 de marzo tenemos reunión de sesión del Congreso Constituyente para analizar el preámbulo, el reglamento de sesiones y el preámbulo, las modificaciones que hay de propuestas al preámbulo. Se van a discutir el 5 de marzo. Están invitados a través de este canal de Zoom a las 10 de la mañana, de 10 a 1. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a Javier Armas para que nos diga sus conclusiones de esta noche. Javier. Sí, quería comentar sobre lo que planteaba José María. Justo este proyecto de que pudieran, y también lo que comentaba Irineo, perdón, de que pudieran crear una cooperativa, quizás el que el CNPM tuviera su propia red social podría justo ser anterior a la creación de la cooperativa y podría brindarles una plataforma no solamente para llevar de manera pública las discusiones o la organización, sino que sirviera como un anzuelo para que más instituciones se pudieran sumar y que pudieran participar. ¿Y cuáles serían los pasos para poder concretar eso? Quizás en las siguientes semanas les podré hacer una muy breve presentación de cómo funciona una red social descentralizada, que aquí lo interesante y lo bonito es que se puede conectar con otras redes sociales descentralizadas, de tal manera que se crea una especie de cuerpo de comunicación precisamente basado en la independencia y en la autogestión. Les podría comentar cuáles son los requisitos técnicos, cuáles serían los costos y eso a lo mejor ya sería labor de la futura cooperativa para ver cómo se pudiera costear, pero de que es asequible y que se puede hacer y quizás es necesario para empezar a obrar de manera autogestiva también dentro de lo digital, pues claro que no solamente estoy de acuerdo, sino hasta lo celebro. Uh-huh. Muchas gracias. Y bueno, Javier. antes de ya para retirarme, me gustaría pues reconocerles todo este proyecto y que me hayan permitido participar en brindarles algunos puntos que desde mi punto de vista son relevantes o interesantes. Sí, muy bien. Gracias, Javier. Pues también eres muy ejecutivo, igual que Irineo, igual que José María. Entonces solamente faltaría que en una fecha no muy lejana, muy pronto, puedan dialogar tú y José María y
y obviamente los demás estaríamos en la perspectiva de apoyar lo que ustedes vayan acordando. Bueno, para terminar esta sesión, le pediríamos a Javier Silva que nos diga sus conclusiones de esta noche y ya después le voy a pedir a Otilia que haga el cierre de esta sesión. Javier. Sí, gracias. Pero un tanto contestando la inquietud de la compañera que no la veo ya aquí, por aquí. Ahí está Imuris. Ajá, Imuri. Sobre las diferencias que existen entre sistema de comunicación o medios de comunicación y de información. Nosotros ya tenemos en sí mismo, en este trabajo de constitución, dos aspectos importantes, que es la naturaleza misma de la Constitución mexicana, que es una parte dogmática y una orgánica. Una que parte desde de los principios filosóficos, que son los valores de la comunicación, o sea, qué es lo que nosotros, es el producto, qué es lo que estamos nosotros compartiendo en ese diálogo constituyente, y el otro, la forma en cómo lo regulamos. Y en esa regulación implican los canales y medios que tenemos de accesibilidad para todas las personas. Entonces, en el sentido, por ejemplo, de los códigos o artículos que tenemos y las normas que se van a desprender de ello, pues están esos contenidos, ¿no? Que es lo que nosotros estamos comunicando. Entonces, la comunicación efectiva surge, al menos dialógica, surge a partir de que compartimos los mismos códigos, valores de comunicación, o sea, los mismos significados y significantes semánticos, los mismos principios. En cuanto a la capacidad de propaganda que tiene una plataforma informativa para extender la banda, por decir ancha, de información hacia el pueblo de México, sí es importante pues ser realistas, ¿no? Partir de lo realizable, ¿no? Lo que ya tenemos. Y una muestra de ello son los medios electrónicos que disponemos, estas plataformas, que de alguna manera pues pagamos, se contratan y eso nos da un derecho, ¿no? O sea, y que protege los contenidos. Entonces, por un lado, una revista científica que es un diálogo constituyente, requiere también registro de contenidos porque ahí hay aportaciones importantes de iniciativa y propiedad intelectual que deben ser protegidas porque le dan ese valor de contenido, ¿no? Y por el otro lado, ir pensando también en crear nuestro propio canal, como decía el compañero, que a mí me parece bastante interesante. Pero volviendo al aspecto epistemológico de la palabra como único medio, porque no hay otro medio de comunicación más que la palabra en sí, sí es importante pues tener en cuenta que el idioma que estamos hablando, el código en el que nos estamos comunicando debe tener patrones de homogeneidad y de heterogeneidad, porque son dos aspectos. Todo sistema alfanumérico de comunicación, como lo que es el español, tiene ese aspecto binario. O sea, el sistema integrado alfanumérico que tiene la lengua española está hecho con ese sistema. Y no podemos borrarlo, no podemos evadirlo o cambiarlo, porque esa es la naturaleza del sistema nervioso central, que es el que nos da la capacidad de lenguaje. La comunicación incluso entre neuronas en el sistema, usted es psicólogo, Marco, usted sabe muy bien cómo la capacidad de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás dependen de ese sistema. Si está afectado el sistema, la comunicación no es efectiva. Entonces, ahí hay un campo de acción bastante interesante para ir diseñando un menú temático para poder ir abordando cada uno de estos aspectos. Pero sí hay que distinguir muy bien de que no son la misma cosa un sistema de comunicación de un medio de comunicación. Y yo terminaría con esto la reflexión. Hay mucho que aportar. Sí me gustaría mucho que pudiéramos tener en México ya un dominio público, no solamente de los contenidos, una regulación de contenidos, sino también un dominio público de la banda, del sistema, de los medios, porque parece que la iniciativa privada, en este campo la tecnología, es más orgánica que la misma base filosófica, ¿no? De la norma, porque ya tenemos nosotros nuestros principios muy normados, pero la tecnología es más orgánica y muchas veces parece rebasar a nuestras capacidades humanas y a nuestras capacidades de organización social. Pues hemos perdido Teléfonos de México, hemos perdido casi todos los medios de comunicación masiva o de información masiva. Entonces, nosotros estaríamos haciendo ahorita, sembrando un precedente y haciendo un ejercicio bastante importante para poder empoderar al ciudadano de sus instrumentos de comunicación, de sus canales de comunicación, pero sobre todo de tener un español integral de uso común que nos permita esa igualdad a la hora de poder entendernos y de poder compartir contenidos. Entonces yo terminaría con esta reflexión, me comprometo a tratar de un poquito organizar estas ideas para
estarlas posteando y de que los compañeros las estén revisando y que podamos nosotros generar las opiniones sin tener que extendernos muchísimo, porque le digo, este trabajo es un compendio de tratados y va a significar un gran esfuerzo, no solamente en trabajo a nivel cognitivo, sino también a nivel organizacional. Entonces yo termino, pues felicito, doy las gracias y pues aquí estamos en la batalla, aunque nos metan a la cárcel. Hay que evitar eso, hay que combatir eso. No, pues, no, ¿cómo dice evitar que Elisa, alguien te llegue y te secuestre? Pues no puedes, o que te levantas, o sea, eso no te lo esperas nunca, es muy desagradable, no se los no, deseo a nadie, pero sí es importante también ir viendo cómo es que podemos nosotros aprovechar estas plataformas y la misma comunicación, la misma capacidad de diálogo para poder ir gestionando nuestras propias garantías individuales, tener acceso, ¿por qué no tener los contactos, invitar a la Comisión de Derechos Humanos, tener los abogados, hay muchos abogados, o sea, de repente cuando eso pasa, Marcos, no hay nadie. Entonces, la soledad que se siente en 24 horas de aislamiento sí puede llegar a ser bastante traumática, porque hablamos mucho, nos comunicamos mucho, pero cuando justo, es como los teléfonos, justo cuando los ocupan no funcionan. Entonces, nosotros, para proteger nuestros contenidos, incluso nuestra propia vida, tendríamos que tener un canal que sí funcione siempre. Un canal sobre todo de convicción de nuestros valores, que te dé esa fortaleza mental para resistir un embate de ese tipo sin sucumbir. Porque eso es lo que a mí me dio esa fortaleza, ¿no? De que tuve una comunicación conmigo mismo y con mis valores y mis principios y esos deben ser inamovibles. Ese es el carácter dogmático de ser mexicanos, ¿no? Entonces yo terminaría mi reflexión con esto y un abrazo fraternal a todos. Muchas gracias por su apoyo. pues, sí, Javier, sí, pues estaremos al pendiente y esperamos que no te vuelva a ocurrir ni a ti ni a nadie algo como eso, ¿verdad? Y justamente el diálogo con Imuris compartíamos en otro espacio algo de esto que decíamos, que no se trata de un debate, sino de un diálogo, de una construcción del consenso y del consenso social, del consenso popular como una forma de poder. Y dentro de esto el diálogo a través de todos los medios electrónicos y directos. Y decías de lenguaje común, compartir, pero eso también hay que relacionarlo con las lenguas originarias. En el proyecto constitucional está que todas las lenguas originarias son oficiales, deben ser respetadas, valoradas y proyectadas. Entonces tendríamos también que aprender alguno de los idiomas originarios, porque cada idioma tiene su estética, su perspectiva, su filosofía, y estar abierto, ¿no? Esta es la nueva dimensión que queremos que predomine en la nueva era de este proyecto constitucional, la integración, la consideración de que todas las personas son valiosas, todas tienen talentos y que no haya nadie que pueda sentirse marginado en su expresión para beneficio de todos. Solamente se marginaría a quien realmente, digo, muy claramente pretenda hacer un abuso de los demás, pues a lo mejor ahí sí no le vamos a dar mucho chance, pero trataremos de darle un tratamiento para que se ubicara en este proceso social compartido que queremos. Pues muchas gracias. Llegó Manuel Azúa ya al cuarto no al cuarto, al 5 para terminar, pero pues bienvenido, Manuel. Estamos terminando. La próxima semana iniciamos con otro tema también muy importante, que es toda la parte económica. Vamos a empezar con la cuestión de la propiedad, las concesiones de propiedad. Pero bueno, antes de anunciar que el siguiente tema, le quisiera pedir a Otilia que haga el cierre de esta sesión y yo ya nada más haría la despedida y el anuncio del siguiente tema. Otilia, ¿cómo cerramos esta sesión desde tu punto de vista? Bueno, antes de eso, Otilia, déjame decirte que Elisa Pérez está diciendo que es importante nacionalizar las empresas privadas de telecomunicaciones y mejorar los alcances del Internet. Sí, que vuelva Teléfonos de México a ser de los mexicanos y más de lo que fue en el pasado. Y José María le contesta, Elisa, precisamente el crear una cooperativa de comunicación por medios electrónicos no se encaminaría a la nacionalización futura. Un fraterno saludo. Y Elisa dice que está de acuerdo en crear la cooperativa, es la opción óptima y nunca ser controlados y comunicados efectivamente. Y hay que comunicarse efectivamente. Bueno, es lo que dice Elisa y el diálogo que tiene con José María en el chat. Pues, entonces hacemos el cierre, Otilia. Pues, bueno, primero que nada, agradecer a los tres invitados que
como siempre nos han dado un panorama, nos han abierto nuevos caminos y para mejorar nuestra Constitución, para que cada vez quede mejor y más cerca de todos los ciudadanos, ¿no? Porque vamos incluyendo ideas nuevas, cosas nuevas y obviamente que como dice Lisa, lo que tenemos que hacer es nacionalizar todos los medios de comunicación, ¿sí? Evitar el abuso, porque pues, las empresas privadas ya sabemos que lo que quieren es enriquecerse y no servir a los ciudadanos. Y entonces, siendo del Estado todo esto, tendríamos ya no habría la falta de cobertura en distintos lugares, sino sería una cobertura general cuando se trata de las comunicaciones electrónicas y también en cuanto a los medios de transporte tendrían acceso a todos los lugares de México. No sería ya donde nos da dinero, sino donde la gente los necesita para llevarlos a los lugares que requieren, ¿verdad? Y todo eso estaría vigilado por toda la población a través de las asambleas y además habría gente que serían lo de los consejos que tendría un conocimiento profundo de todas estas cosas. Ahí estarían los Javieres y Paulino, estarían en esos consejos para decirnos por dónde, para decirnos qué es lo que hace falta, porque necesitamos especialistas en cada uno de los rubros en los que va a trabajar el gobierno. Y muchísimas gracias a todos por haber participado, también a los que estuvieron presentes, a Irineo, que pues es una persona muy importante para nosotros, con toda la actividad que ha desarrollado, a José María, que siempre está presente aquí y siempre escuchando y siempre atento a ver qué cosa podemos sacar para el consejo, ¿verdad? Y Muris también, una compañera que conoce sobre los medios de comunicación, y a Manuel, aunque he llegado un poquito tarde también, y todas las participaciones de Lisa, muy importantes, y Pavel, aunque está escondido, que también es muy importante para nosotros y que nos permite que tengamos, pues parece que ahí quiere, está saludando Pavel. Aquí hay otro mensaje de José María. Dice, iniciaremos con la información y sugerencias de Javier Armas en las próximas semanas. Muy bien, José María, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado. Y bueno, esto se queda para que más gente lo vea, lo analice y que pueda también participar de otra manera. Buenas noches. Reiteradas gracias. Buenas noches. A Otile y a todos. Y les quiero decir que la próxima semana iniciamos pues una de las partes más sensibles de la Constitución, que es el título 7º, Política Económica Equitativa. Ustedes saben, vamos a ver en el capítulo 1 la propiedad nacional de la tierra y las concesiones de propiedad, que sabemos desde Marx que es uno de los puntos sensibles de un proyecto alternativo socialmente. Van a quitar mi casa. Imagínate. Entonces, pues va a estar muy interesante. Les recomendamos estar presentes la próxima semana a las 8 de la noche en punto en este mismo canal. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José María. Gracias, Imuris, Irineo. Cuídate mucho, por favor. Paulino, muchas gracias por tu participación. Manuela Azúa, Elisa y Pavel. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.